¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Empezamos Diálogo Abierto en este lunes 17 de febrero del año 2025. El próximo año habrá elecciones no solo presidenciales y congresales, sino también regionales y municipales. Solo les adelanto algo: 1000 alcaldes han renunciado a sus movimientos regionales y han pasado a filas de partidos políticos. ¿Por qué ocurre ello? Se lo vamos a contar con nuestro invitado, el doctor José Tello Alfaro, que es uno de los expertos electorales más importantes del país. Y luego hablaremos también sobre la reunión entre el Poder Judicial y el Ministerio Público frente a la reforma de la ley de extinción de dominio. El doctor Andy Carrión va a estar con nosotros para explicarnos en qué consiste esto. Pero antes vamos a ir con el resumen informativo. Hagamos una revisión nacional de todos los puentes para ver el desgaste por las crecidas de los ríos, las bases de los puentes o el desgaste por la erosión del tiempo. Estabilizar al enfermo, ¿no? Ya eso era bastante. Ponerle los torniquetes, como dicen los médicos, para que no siga sangrando menos. Y es una tarea harto difícil, teniendo en cuenta que había una pérdida acumulada de casi 2.000 millones de dólares, casi el 50% del patrimonio, pues es una tarea harto compleja. Pero todo es posible. Hemos desarrollado una estrategia que no se ha desarrollado en este hospital en muchos años, de tener 2 salas simultáneas. En una sala se extraía el riñón y en la otra sala se iba implantando el riñón recién extraído para evitar cualquier complicación durante el procedimiento. Bien, vamos a las entrevistas. Recientemente un diario informó que cerca de 500.000 de candidatos tendremos el próximo año, 2026, porque votaremos por fórmula presidencial, lista al Congreso para senadores y diputados, Parlamento andino, para gobernadores regionales y para alcalde de 1.800 distritos aproximadamente. ¿Qué va a ocurrir con todo ello? Vamos a conversar con el doctor José Tello Alfaro, experto justamente en Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Ricardo, muy buenas noches y por tu intermedio un saludo a la audiencia de TV Perú. Todo un récord, ¿verdad?, el que se va a tener el próximo año. Faltaría agregar algo. A ver. Las elecciones de centros poblados, que también es una elección nacional que se lleva a cabo en el mes de noviembre. Y hay más de 3.000 centros poblados a nivel nacional. Esta elección no estaba calendarizada sino hasta el año 2020. En el año 2020 se calendariza y ya tiene un plazo de ley, como las demás elecciones. Correcto. Entonces, el próximo año son 3 elecciones. Las elecciones generales, las elecciones regionales y municipales y las elecciones de autoridades de centros poblados. Mire, es decir, el 2026 va a ser un año totalmente electoral, una fiesta de la democracia, un año eminentemente en que vamos a renovar autoridades y probablemente algunas sean reelectas. Yo quiero ir en ese aspecto porque, a ver, cerca de 1000 alcaldes han renunciado a sus movimientos regionales porque hay la posibilidad de que se vayan a eliminar justamente estos movimientos luego de que el Congreso aprobara en primera votación una reforma, pero dejó en suspenso la segunda porque no logró los votos, pero sin embargo hay una reconsideración que todavía sigue vigente. Una reconsideración que todavía sigue vigente y además también un plazo que lo permite. ¿Por qué? Porque de acuerdo al principio de intangibilidad normativa, los cambios no se pueden hacer sino justamente hasta un año antes de la elección. Entonces, ahora nosotros tenemos aún una línea de tiempo para llevar a cabo una reforma de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque de acá hasta la elección, hasta que se cumple el año previo a la elección, que es en octubre de este año 2025, recordemos que la elección es el 4 de octubre del 2026, este plazo que tenemos nosotros ahora acá permite que se pueda resolver el tema del impedimento de reelección inmediata, algo que es importante que se corrija porque, en mi opinión, siempre fue un problema y un problema mayor el hecho de tratar de colocarle al elector condicionamientos. Por ejemplo, en el Perú, y no yendo muy lejos en Lima, tenemos casos de reeleccionismo. Hay distritos que son reeleccionistas.
Chorrillos, Los Olivos, claro. Lurigancho Chosica, por ejemplo, son reeleccionistas, pero no significa que el común denominador, más o menos un 17%, solamente fue reelecto entre autoridades distritales, alcaldes distritales, en las elecciones del 2014, donde sí había reelección. Y si vamos a las cifras provinciales, el 10% y un poco más. Entonces, no es que sea un problema finalmente que requiera de una norma correctiva, sino todo lo contrario. Creo que se le colocó un corsé al elector innecesario. Como también, por ejemplo, si hacemos un análisis, cómo iba la tendencia decreciente en reelección parlamentaria. Cada vez la población filtraba más, pero se colocó este mecanismo del impedimento de reelección inmediata y recordemos que recientemente, felizmente, eso superó permitiendo la reelección, en este caso, indefinida de congresistas, a diferencia de la propuesta, por ejemplo, de autoridades subnacionales, gobernadores, vicegobernadores y alcaldes, que sería por una sola vez. Claro, allí me gustaría profundizar en el tema de los gobiernos subnacionales. ¿Qué cree usted que ha ocurrido? Porque, a ver, prácticamente la reforma constitucional que permitía la reelección por 4 años más, pero a la vez también retiraba a los movimientos regionales, hizo esta migración, ¿verdad?, que pasaron justamente a partidos políticos, más de 1000 alcaldes. Sin embargo, se presentó un proyecto por parte de APP que finalmente ha sido retirado para que sea solo reelección y ya no tocaba el tema de los movimientos regionales. ¿Qué puede haber ocurrido justamente? ¿Por qué esta decisión? ¿Qué cree usted que hay detrás de todo esto? Creo que hay un juego político muy interesante de esos 962 alcaldes que habrían renunciado de acuerdo a las cifras estadísticas que se han... ¿Quién ha reclutado más? A ver, bueno, APP, Somos, están a la cabeza, lideran, pero más allá de eso sí me parece interesante tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, las mediciones van hacia las elecciones de 2022 y hay que tomar en cuenta que hubieron elecciones en 10 distritos, la cifra no es muy alta, pero hay que considerarla cuando se trata de una data nacional. 10 distritos hubieron elecciones complementarias en junio del 2023. Bueno, eso es importante tener en cuenta, punto 1. Entonces ahí habría que apuntar ahora hacia las cifras que, por ejemplo, nos explican cómo, por ejemplo, de estos 962, 904 aproximadamente tienen, o sea, hacen su renuncia en el 2024. Evidentemente, ante la cercanía de un plazo electoral que les significaba pues de vida o muerte en sus pretensiones hacia las elecciones regionales y municipales del 2026. Y me refiero al 7 de octubre, fecha límite para poder afiliarse y postular en un partido nacional hacia una elección interna, cosa que es interesante porque vemos pues que la migración más fuerte, exactamente 702 personas, migran de estos 962 alcaldes hacia partidos políticos. O sea, es importante tener esa data. ¿Los movimientos regionales están diciéndole ya adiós, prácticamente están con las horas contadas? Yo diría que no, porque... Pero de aprobarse esta reconsideración podría aprobarse la reelección. Parte de lo que se ha ido viendo es justamente el no mezclar una cosa con la otra. O sea, ¿hacer una votación por separado? No, dejar la votación en este caso de movimientos regionales. ¿Se podría? Por supuesto. Pero la primera votación se fueron por los 2 temas. Lo que pasa es que ya esa es una cuestión de tecnicismo, porque lo que tenemos que ver nosotros es cómo se trata en este caso el dictamen. Pero a ver, lo que dice la experiencia parlamentaria es que una reforma se aprueba tanto en primera como en segunda legislatura tal y cual fue aprobada. Pero recordemos una cosa, nosotros tenemos ahorita 2 legislaturas que permitirían aprobar la reelección. Habría una nueva propuesta en todo caso. Claro. O sea, se podría llegar a un punto de consenso político, porque recordemos que tener los 87 votos también es algo bastante complicado. Sumamente. Y lo que mencionó hace un rato justamente es que radica en el hecho que tenemos aún plazo, no mucho, pero tenemos plazo para aprobar una reforma constitucional en 2 legislaturas. Pero, a ver, APP es el partido que digamos que ha ganado más fichas, que ha ganado mayor número de alcaldes y la posibilidad de que ellos, al dejar su movimiento político,
pues vayan ahora por esta agrupación, digamos, políticamente les conviene. A ver, lo que ocurre... Además que es un partido eminentemente regionalista, ¿no? Sí, es un partido con una fuerte presencia municipal y también regional, al igual que Somos Perú. Así es. Pero debemos tomar en cuenta también que acá hay detalles que son interesantes y que vienen siempre al caso. Y es el hecho, por ejemplo, que tenemos un plazo para renunciar a una organización política y ese plazo vence el 16 de junio y permite, en este caso, de que puedan ir como invitados. Que la cuota es de 20 o 30 en el caso. 30% porque se modificó ese... 30% es un buen número. No necesariamente, porque acá hay que tener en cuenta algo. A ver. Por ejemplo, en la mayoría de los distritos a nivel nacional tenemos 5 regidores. Y cuando tenemos nosotros que considerar al alcalde, incluso hablamos de 6 personas. Si hablamos del 30%, estamos hablando de 1.8, no de 2, porque no hablamos de un tercio, sino hablamos del 30%. Entonces, en este caso, por ejemplo, es 1.8. Y 1.8 no me alcanza para tener a 2 personas, sino solamente a una, porque es hasta 30%. Hasta 30%. Ajá. Entonces, ahí no aplicamos las matemáticas. Nada que el punto 5 5 para arriba, no, eso no funciona. Es definitivamente por el otro lado. Interesante lo que usted nos dice. Bien, y en medio de todo este fragor electoral, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, propone restricciones para los candidatos al Congreso. Por ejemplo, señalan que quienes manejan información privilegiada, no pueden postular al Parlamento. Lo que se sabe es, por ejemplo, que los ministros, una vez que dejan sus carteras, no pueden trabajar al menos por un año en sectores en donde ellos justamente han sido titulares del sector. Pero esto se quiere aplicar también a los parlamentarios. No, pero también debemos prever que la normatividad electoral prevé que estos altos funcionarios puedan renunciar 6 meses antes para postular a una elección. O sea, es una norma restrictiva a todas luces. Y sí quiero marcar un poquito la pauta, en la medida en que es muy complicado el hecho de colocar restricciones. Es algo difícil, no es tan sencillo porque evita que haya un desarrollo, en este caso, el derecho de sufragio en su modalidad pasiva. ¿Qué significa esto? El derecho de ser elegido, que me elija. Entonces, esa restricción pasa factura, porque definitivamente pues, no se percibe bien. Siento por diferentes comentarios que han habido y también por una opinión personal como que esto es como sacar a personas de carrera con nombre y apellido y eso no es tan bueno. Se percibe de esa manera. Es como, por ejemplo, cuando sacaron la ley 30.717, y hagamos un poco de memoria, eso ocurrió en el año 2018, pero Pablo Kuczynski convocaba elecciones regionales y municipales. Y en aquel momento el Congreso, por insistencia, sacó esta norma que impedía que los sentenciados de narcotráfico, terrorismo... Es una norma que tiene un sentido bueno, porque definitivamente, y lo reconoce la doctrina electoral, y específicamente la propia Convención de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que los límites para el derecho de sufragio son, en este caso, de naturaleza penal o de edad, etarios. Por ejemplo, la mayoría de edad para votar. Entonces, se pueden hacer ese tipo de restricciones, pero previa reforma constitucional que permite y deje expedito esto. Ahora, ¿a qué vamos? A que son normas restrictivas y en este caso están yendo hacia un aspecto muy gaseoso, porque por lo menos en el caso de los delitos hay una sentencia, o sea, el juez ha pronunciado. Pero ¿cómo podemos nosotros determinar quiénes son los funcionarios que han tenido acceso a información confidencial? Claro. Todos los altos funcionarios tienen acceso a información confidencial y exime equivocadamente solamente a los parlamentarios que están en comisiones investigadoras. Suena muy como que este grupo selecto de una gama de funcionarios no podrían ser comprendidos dentro de esta restricción, algo que no es positivo. ¿Por qué? Porque es enorme el espectro, o sea, claro. Ahí aplicaría y no ayudaría mucho. Aprovechemos esos 2 minutos para preguntarle. Antauro Humala definitivamente está desechada su participación política luego que el partido que llevaba su nombre ha sido desestimado por el Poder Judicial. Por el Poder Judicial, él está
según ha manifestado públicamente, tras una acción de amparo. Esto es un amparo contra una resolución judicial. Eso lo permite la normatividad vigente. Es decir, todavía tiene una ficha. Tiene parámetros, o sea, dentro de lo que es el sistema de justicia nacional, sí. Pero además también tiene expedito, por ejemplo, una tutela por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la que está escrita justamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, esa es una salvedad que también tiene para poder recurrir. Claro, que obviamente de manera residual, porque primero se tiene que agotar en sede nacional, es un requisito. Pero claro, si hubiese una situación de urgencia sí podría ir directamente, pero lo está viendo en sede nacional y es como corresponde. Y Vladimiro Montesinos, que todavía está purgando condena, ¿podría postular a algún cargo público? Es muy complicado, ¿por qué? Porque él está con una restricción específica que se establece a nivel constitucional. Los interdictos, las personas, por ejemplo, que no pueden cuidar de sí mismas, un toxicómano, un alcohólico, un drogadicto, una persona fuera de sus cabales, necesita un curador y eso es con orden judicial. Ahí está incapacitado de sus derechos políticos. Una persona como Vladimiro Montesinos que purga una condena en prisión, pero hay una sentencia condenatoria sobre él. No es como otros reos, ¿no? Personas privadas de su libertad, procesados, que están, por ejemplo, claro, pero que están con una prisión preventiva. O sea, no tiene nada que ver con esto. Acá ya hay una condena firme. Y tercero, que es la inhabilitación que establece una resolución judicial, que es algo en aplicación del Código Penal. Pero a lo exacto es que también hay sentencias o hay impedimento de postulación por sentencias en primera instancia. Eso es con el 34 de la Constitución, una norma que se modificó hace no mucho tiempo. Y tenemos la inhabilitación política, el caso de Vizcarra, por ejemplo, Martín Vizcarra, que es una inhabilitación que viene del Congreso. Entonces, todo eso nos coloca a nosotros un escenario de inhabilitaciones, pero además también surge otra, pago de reparaciones. Si el señor no ha pagado las reparaciones civiles que tiene, y que son varios millones, no puede postular. Y por otro lado, bueno, no es el caso, pero también los impedidos por el registro de deudores alimentarios. O sea, hay un universo de situaciones en las cuales, supuestos en los cuales no se puede postular, y el señor encaje más de uno. Yo veo muy distante sí que pueda postular. Hoy día es imposible, pero sí me parece importante, y es un mensaje que estemos atentos como ciudadanía a también situaciones que se podrían denominar psicosociales. Ocurrió algo parecido con Antauro Humala cuando decidió postular al Congreso y estando recluido. Claro. Ya. Entonces ya este tipo de situaciones, por lo menos la evidencia de los últimos 5 años en la política peruana, nos dejan de entrever pues, que como ciudadanos debemos estar muy atentos de que no nos sorprendan con estas cosas. Perfecto, tendremos que estar siempre con una lupa. Claro, y muy atentos. Muchísimas gracias, doctor José Tello. Muy amable. Gracias. El doctor José Tello, experto en Derecho Electoral, nos daba sus puntos de vista sobre las proyecciones para las elecciones amplias que vamos a tener el próximo año. Vamos a hacer una pausa y al retorno hablaremos sobre las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Hoy se reunieron el presidente o la presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación por el tema. Volvemos con el doctor Andy Carrión, que ya está aquí en los estudios. Retornamos. Bien, volvemos al diálogo abierto para hablar sobre las reformas, es decir, las modificaciones a la actual Ley de Extinción de Dominio. Hay preocupación y por ello se han reunido la presidenta del Poder Judicial y la fiscal de la Nación. ¿Qué va a ocurrir justamente con las intervenciones que hace a propiedades mal habidas del Estado? Vamos a conversar con ese tema con el doctor Andy Carrión, que es abogado penalista. Doctor Carrión, buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. ¿Es bueno o malo la reforma? Bueno, depende del prisma con el que se evalúe esta institución jurídica de la extinción de dominio. Al día de hoy, el alcance de la norma implica de cualquier bien o efecto, no solo producto del delito, sino de cualquier infracción jurídica, puede ser pasible de expropiación por parte del Estado, es decir, extinguir el dominio de este determinado bien. Anteriormente, en los orígenes de la elaboración de esta norma, lo que se promovía era de que únicamente los delitos podrían originar la extinción del dominio, pero luego se fue ampliando a tal punto que hoy día incluso un objeto contencioso administrativo
o una circunstancia civil podría, Ricardo, desencadenar en la extinción de ¿Y eso es dominio. un exceso? Y yo creo que sí, digamos, hay algunos apartados de la norma que desde mi perspectiva sí han constituido un exceso, porque solo una contención administrativa podría implicar, por ejemplo, de que el bien usado, producto de esta contención administrativa, pueda pasar a poder del Estado, ¿no? Y eso también ya ha originado en casos concretos ciertos abusos. Esto es la parte de investigación que hace el Ministerio Público. Bueno, existe una fiscalía especializada de extinción de dominio, ¿no? Y esa es la fiscalía que precisamente se encarga, dentro de un procedimiento casi civil, primero de elaborar una indagación previa que ni siquiera es notificado al eventual afectado, en la cual recaba evidencia si es que el bien procede o no, no solo de un delito, sino eventualmente incluso de una infracción administrativa o civil. Luego de ello, lo que hace la Fiscalía es notificar recién después de esa investigación al afectado para que pueda realizar sus descargos, y posteriormente el juez es ya quien decide si en efecto procede o no la extinción de dominio. Ahora, dentro de las reformas que se está postulando desde el Congreso de la República, lo que se promueve es de que más bien se limite un poco más la aplicación de la extinción de dominio y ya no abarque objetos, por ejemplo, contenciosos administrativos o civiles, sino que siempre la extinción de dominio se concentre en bienes que proceden de una investigación penal, que fue originalmente así concebida. Y han habido casos concretos en los que incluso la persona, por ejemplo, cuando falleció, pues siguió las investigaciones por extinción de dominio. El caso de Alan García es uno de los más paradigmáticos, porque después incluso de fallecido y ya supuestamente no haber un objeto de investigación penal, más bien se llevó la investigación adelante, pero ya en el área de extinción de dominio. Y hay que decirlo, hay que clarificarlo, extinción de dominio ya no es en contra de las personas. Ya no se investiga a las personas naturales como tal, ni a las personas jurídicas, sino que únicamente se afecta a los bienes, al patrimonio. Y lo que busca el Estado es identificar si en efecto tienen alguna procedencia ilícita para que ésta pase a posesión del Estado. En el caso de Alan García decía era paradigmático porque después de fallecido, toda su familia incluso estuvo incursa en que esta eventual afectación al patrimonio, porque se sospechaba, y hasta el día de hoy viene investigándose, de que alguno de los bienes que ostentaba Alan García tenía una procedencia ilícita. Pero aquí todavía estamos en el ámbito del derecho penal, pero es un ejemplo concreto. ¿Usted no cree entonces, como quienes defienden esta norma, que los cambios beneficiarían o perjudicarían la lucha contra la corrupción? Mira, eso yo creo que depende más bien no de la institución, sino más bien de aquellos que son aplicadores del derecho. Por ejemplo, los fiscales, ¿no? Así como la ley de crimen organizado, cuando está bien aplicado, pues no pueden haber abusos, pero en nuestro país el propio ex coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Chávez Cotrina, reconoció que a casi todo lo calificaban como organización criminal, pero la institución por sí sí es funcional. En el caso de extinción de dominio, Ricardo, yo creo que si los fiscales lo hubieran aplicado de manera adecuada y los jueces también al momento de resolver, pues no habría habido ninguna dificultad al momento de reconocer lo valioso de esta institución de extinción de dominio. El problema es de que a veces los congresistas creen que o eliminar una institución o recortarla favorecería una aplicación más razonable. Yo creo que no es así, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, con el caso de la detención preliminar, que ante el abuso eventualmente de fiscales de la aplicación de esta norma, los congresistas no tuvieron mejor idea y el Ejecutivo que derogar esta norma, cuando la institución de por sí misma es valiosa. En la extinción de dominio yo creo que sí es valiosa, pero han habido ya muchos abusos. Por ejemplo, han habido embarcaciones, y para contar casos concretos, en los cuales eventualmente una persona podría realizar una encomienda del traslado de droga, pero que en lugar de ir únicamente por la persona que realizó el envío, ya se extinguieron el dominio, por ejemplo, de las embarcaciones, cuando las embarcaciones más bien fueron instrumentalizadas sin el conocimiento de las personas que regentaban esta administración, sin el conocimiento de las personas que realizaban el traslado o la dirección o el manejo propio de esta embarcación, pero que finalmente lo que hizo la Fiscalía del Ministerio, el Ministerio Público, es precisamente solicitar la extinción de un bien. Doctor Carrión, hay otro tema que está permanentemente siendo evaluado por la prensa, y es esta denuncia que hay contra la presidenta del Poder Judicial, que le ha abierto esta investigación la Junta Nacional de Justicia y que podía devenir incluso en su destitución por supuestamente haber aplicado durante su labor justamente como magistrada suprema una norma que ya no era válida.
Sí. Ya no estaba vigente. Mira, yo diría paradigmático, porque se supone que los jueces son los que primero para resolver tienen que tener como primer punto de referencia la norma aplicable al caso en concreto, si la norma está vigente o no está vigente. En este caso, ¿cuál es el contexto de lo decidido? Cuando la presidenta del Poder Judicial conformaba la Sala Constitucional de la Corte Suprema, una sala específica conformada por 5 jueces supremos, firmó una resolución cuyo ponente era otro vocal supremo, no la presidenta, la actual presidenta del Poder Judicial, firmó una resolución en la que se aplicó una norma derogada. Pero hay que decir que ponente es el que elabora el informe. El ponente, sí, y eso hay que explicarlo, ¿no? Dentro de los 5 No es que ella jueces hizo el supremos, informe. exacto, dentro de los 5 jueces supremos siempre se selecciona a uno de ellos que elabora la ponencia, es decir, que estudia el caso minuciosamente y que propone un sentido decisional a los otros jueces. Y son los jueces que, estando o no de acuerdo, pues firman finalmente la resolución, pero incluso al final de la resolución se escribe expresamente quién fue quien elaboró la ponencia de esa decisión. Y dentro de un tema de proporcionalidad de la responsabilidad de Ricardo, tendríamos que decir que el ponente, quien elabora, quien ha aplicado, ha citado mal la norma, una norma derogada, pues es el responsable en rigor de ello. Los otros jueces tendrían sí responsabilidad por haber firmado sin seguir el procedimiento de debida diligencia, pero que no fueron los autores reales de la decisión final. Y esto incluso podría conllevar a una investigación por el delito de prevaricato, porque el prevaricato señala de manera expresa que un juez o un fiscal no pueden aplicar una norma distinta a las vigentes, es decir, una norma derogada. Ahora, siempre cuando existen este tipo de infracciones por parte de los funcionarios públicos, existe también cierto oportunismo para realizar este tipo de denuncias, ¿no? En contra de la presidenta del Poder Judicial, que durante los últimos tiempos ha sido como una especie de barrera de contención a las medidas populistas que ha tomado el Congreso o incluso el Poder Ejecutivo. Es por eso que, digamos, se sospecha de que estén ahora incursas no solamente la presidenta del Poder Judicial en estas investigaciones administrativas, sino incluso la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ante la Junta Nacional de Justicia, y esto es lo grave, que podría eventualmente, como resultado de la investigación administrativa, desencadenar en la eventual destitución de no solamente la presidenta del Poder Judicial, sino incluso de la fiscal de la Nación. Correcto. Doctor Carrero, muchísimas gracias. Gracias Muy a amable. ustedes, El tiempo nos gana. Ricardo. Muy amable. Nos vamos. Vienen las noticias con Carola Román, que ya está al cierre aquí en TV Perú. Muy buenas noches.